Buenas tardes a todos. La licenciada Julia nos hará el honor, ¿verdad?, de moderar este evento en esta tarde. Así que bienvenida, maestra. Buenas tardes, damas y caballeros, autoridades de la Universidad Pedagógica y participantes del segundo congreso de la FACIT, con énfasis en la educación remota en el marco de la semana de nuestra facultad. En esta segunda edición del congreso de la FACIT se han preparado una serie de talleres relacionados con el tema central. La Universidad Pedagógica, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida al taller Mazingun, una plataforma interactiva para la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas. En este taller nos será impartido por el magíster Eliud Leonardo Mejía, acompañado por el licenciado José Aníbal Contreras. Los vemos en pantalla. Ellos son de la Universidad Pedagógica de aquí de Honduras. Les recomendamos que durante el transcurso del taller, por favor, tengan apagados sus micrófonos y sus pantallas y sus cámaras. Las preguntas las podrán realizar a través del chat y nosotros se las transmitiremos luego a los talleristas, los cuales darán sus respuestas. La sesión está siendo grabada y también será transmitida a través de las redes sociales. Entonces, tomémoslo en cuenta. Les decía que el magíster Eliud Mejía va a ser uno de los talleristas y comentándoles algo sobre el magíster Mejía, tenemos que él obtuvo su maestría en matemáticas educativas en la Universidad Pedagógica de Tegucigalpa. Además de esto, también tiene una maestría en direcciones empresariales con orientación a las finanzas, en la cual obtuvo magna cum laude en la Universidad Tecnológica Centroamericana, en UNITEC, aquí en Tegucigalpa. También en la unidad pedagógica obtuvo su título de profesor en matemáticas con orientación a física, con el grado de licenciatura, además del diplomado de formación de docentes en enfoques de competencias y el diplomado en formación pedagógica superior. Actualmente labora en la Universidad Pedagógica en el Centro Universitario Regional de Santa Rosa de Copán. En él desempeña el cargo de coordinador de asuntos administrativos y coordinador de la carrera de profesorado en matemáticas. Antes, así, pues estuvo trabajando también en la Universidad José Cecilio del Valle, en el Instituto Lincoln, como profesor de matemáticas. Veamos al profesor, el licenciado José Aníbal Contreras. Es originario y vive en Santa Rosa de Copán. Obtuvo el título de profesor de matemáticas en el grado de licenciatura en la Universidad Pedagógica con cum laude. En la Funda UPN sacó su diplomado en educación superior. También tomó diplomados de inglés, también en la Funda UPN. Actualmente trabaja como profesor en Alfa y Omega Bilingües School
siempre como profesor de matemáticas, y en el Liceo Técnico Copaneco, también como profesor de matemáticas y física. Entonces, en el taller que estamos a punto de iniciar, necesitamos solo nuestra computadora y estar pendientes, ¿verdad? Cualquier pregunta, recuerden, la hacen a través del chat y nosotros se las pasaremos a los conferencistas. Y sin más, empezamos a desarrollar nuestro taller. El profesor Eliud. Buenas tardes. Gracias, profesora Julia, por la presentación. Gracias al equipo técnico y a todos los que tomaron a bien acompañarnos o estar presentes en este taller. Mi compañero Aníbal y yo, pues, hemos tomado a bien desarrollar un taller sobre Matigon. Matigon es una plataforma que hemos venido utilizando y que en parte es un libro interactivo y por otra parte sirve como una tutoría personalizada. Esta plataforma se creó con el objetivo de que el aprendizaje de la matemática sea activo, que sea personalizado y al mismo tiempo que sea divertido. Por eso lo presenta a través de cuentacuentos. También se busca que de manera visual sea atractivo para el estudiante. Así que van a observar una serie de imágenes con respecto a este taller, a esta plataforma, perdón. Voy a presentar en sí en qué nos vamos a basar en este tiempo que tenemos para esta actividad. Okay. Un momento. Ok, entonces el objetivo es mostrar las herramientas que ofrece la plataforma en línea Matigon para la enseñanza interactiva de la matemática. Nos vamos a enfocar básicamente en estos elementos. Primero vamos a hablar, bueno, las generalidades que ya les comenté un poco, para irnos casi directamente a la parte práctica. En la creación de la cuenta, vamos a crear dos, en este caso yo voy a crear dos cuentas, una para maestros y una para estudiantes. Y luego vamos a desarrollar un curso interactivo de los que ofrece esta plataforma. Y por último, el compañero Aníbal le va a hablar sobre una pizarra que a nuestro criterio y de acuerdo a lo que nosotros hemos venido trabajando, como Hydro, la pizarra de Zoom y las que ofrece Google, esta es más interactiva y entonces consideramos que en ese sentido se puede trabajar o desarrollar las clases de una manera más dinámica. Bien, en cuanto a vamos a dar paso a la creación ya de la cuenta y primero les voy a mostrar cómo crear una cuenta de docentes. Esta cuenta de docente que nosotros creamos es para luego tener ahí en la plataforma una serie de clases y ustedes después le dan acceso a la clave de esa clase a los estudiantes y cuando los estudiantes desarrollan las diferentes actividades, entonces yo como docente puedo monitorear el trabajo que ellos han realizado. Y de igual manera el registro y los estudiantes se agregan a la clase del docente para desarrollar diferentes cursos, actividades, juegos que ofrece esta herramienta. Entonces, en primer lugar, yo necesito explicarles cómo abrir la cuenta de docentes.
Y en cuanto a la cuenta de docentes y de estudiantes, las preguntas que ustedes tengan las pueden ir haciendo en el momento. Luego, ya en el curso, yo les voy a ir explicando, ustedes lo van desarrollando. En conjunto desarrollamos la primera parte, luego la segunda parte la desarrollan ustedes, yo les voy a indicar en su momento. Y después de la parte que ustedes van a desarrollar, entonces va a haber otro espacio de preguntas y respuestas sobre el curso. Y con la plataforma, la participación de Aníbal, entonces las preguntas serán al final. Bien. Entonces primero nos vamos a Google, normal. Bien. Entonces en Google, luego escribimos acá el nombre de la plataforma, Mateo. Y nos vamos acá a la primera pestaña que aparece en el mostrador, Mateo, el libro del futuro. Le damos clic acá. Entonces, cuando le damos clic acá, en la parte derecha, si se ve para maestros, y luego tenemos a la derecha otra pestaña, aquí le damos más. Y se me quedó pegado. Entonces, repito, escribimos el nombre de la herramienta, Mateo, luego acá nos vamos a la parte derecha y aquí donde dice para maestro, adelante hay una imagen que ustedes la pueden apreciar acá. Le damos clic y luego le damos crear una cuenta nueva. En este caso, como no tenemos ninguna, entonces justamente es una cuenta nueva la que vamos a abrir. Le damos clic acá. Y aquí tenemos opción para estudiante, maestro y padre. Entonces, en este caso vamos a abrir para maestro. Luego que le damos clic en maestro, le damos acá donde tenemos Gmail. No sé si tienen consultas al momento, porque yo quiero que todos puedan crear esta cuenta de maestros después, aunque ustedes en este momento solo van a crear la de estudiantes para participar. Luego le escribimos un nombre cualquiera a la cuenta. En este caso yo lo voy a escribir LUM. Y luego acá le escribimos un apellido. No le voy a escribir como apellido temática. Ustedes pueden escribir el que ustedes gusten. Luego me pide un correo. Aquí solo llenar los datos que me van solicitando. Luego una contraseña. Luego nos pide el nombre de la escuela, en este caso UPNFM, el país. Y luego aquí le damos que aceptamos las políticas de privacidad. Este es opcional, si a ustedes gusta lo puede seleccionar y si no lo deja en blanco. Entonces ya con estos datos le damos a crear una cuenta. Y aquí vemos que nos aparece este como cuadernito, como libro. Y acá le damos clic para crear una clase. Es decir, hasta el momento hemos creado la cuenta.
para maestro. Entonces yo como maestro puedo crear las clases que yo quiera. En este caso vamos a crear una primera clase. Le doy clic en crear clase. Le escribo el nombre de la clase. Yo le voy a escribir noveno grado, para los que trabajan con varios grados, entonces pueden nombrar así. Luego le doy crear. Entonces, si ustedes se fijan aquí en la derecha, me aparece el código de la clase. Cuando los estudiantes ya tienen su cuenta, que es lo que vamos a ver ahorita, entonces después yo les facilito el código de la clase para que ellos se puedan agregar. Bien, ya tengo creada la clase. Ahora abro una nueva pestaña para abrir una cuenta para estudiantes. Entonces los pasos básicamente son los mismos, solo que en vez de maestro ahora nos vamos a la opción de estudiantes. Buscamos aquí la plataforma. Ahora sí, todos tienen que ir conmigo, ¿verdad? Creando su cuenta. Entran a Google, normal. Luego escriben Matigon. Y luego le dan crear una cuenta. Más adelante les da la opción a cambiar a estudiante. Entonces, no importa que quede para maestro, denle en crear una cuenta. Bien, hasta ahí hemos hecho lo mismo. Entonces aquí seleccionamos la opción de estudiante. Luego nos pide una fecha acá. Pueden escribir qué fecha. Creo que no estoy proyectando, ¿verdad? La otra. Bueno, voy a dejar de compartir. Compartir la otra pantalla. Acá. Bien, disculpen que yo pensé que estaba proyectando. Entonces, primero escribimos en Google Matigon, luego en la parte derecha le damos, donde dice para maestro, le damos crear una cuenta nueva. Luego le damos la opción estudiante. Y la única diferencia para crearla de aquí en adelante es que nos pide una fecha. Fecha de nacimiento. Bueno, yo nací como en el 2000. Vamos a ver, 03. Luego que tenemos la fecha, le damos donde dice email. Y aquí nos piden los datos. Datos comunes. El nombre que ustedes le van a escribir a su clase como estudiante. Bueno, voy a revisar el chat para ver si me siguen hasta el momento. Por si alguien tiene consultas para crear la cuenta. Bueno, no veo preguntas, entonces quiere decir que vamos bien. Entonces aquí creamos la cuenta de un estudiante. Podemos ver cualquier nombre. José vamos a escribir. Podemos inventar queriendo, ¿verdad? Nos pide un correo. Luego nos pide una plataforma, perdón, una contraseña. Luego las políticas de privacidad, el país y luego crear una cuenta. Entonces aquí ya tenemos la cuenta para estudiante, perdón. Y en la parte derecha, aquí donde muestro el cursor, aparece acá un link que dice agregar nuevo código de clases. Entonces, ahora yo voy a compartir el código de la clase que creé como docente.
Lo voy a compartir al chat para que ustedes puedan agregarse a la clase. Entonces solo le doy copiar y pegar a la clave de la clase. Estoy copiando el código. Que el internet está un poco lento. Vamos a ver qué compartir de nuevo. Acá y entonces en el chat. Aquí está el código de la clase. En su chat. Entonces ese código solo lo van a pegar acá. Donde dice agregar nuevo código de clase. Le dan pegar y luego unirse a la clase. Aquí dice, por ejemplo, el UMMAT se ha vinculado exitosamente a su cuenta. Bien, entonces aquí tenemos la plataforma. Ya creamos la cuenta. Entonces ahora solo falta trabajar. Aquí aparecen una serie de cursos recomendados, que esto es como un libro interactivo, como les decía al inicio. Y vemos acá, podemos trabajar un curso de secuencias y patrones. Está la parte introductoria, luego una parte, dos subtemas más, digamos. Bueno, alguien me pide que verifique quiénes han unido a la clase. Vamos a ver. En este caso dice sin estudiante, ningún estudiante se ha unido. Bueno, voy a esperar entonces un momento. Vamos a revisar, a veces tengo que salir porque ya están los estudiantes, pero ingresados, pero no los reconoce la plataforma hasta que uno sale y vuelve a ingresar. Vamos a ver ahora, alguien pregunta acá. Teníamos una pregunta. Entonces vamos a revisar cuántos se han registrado. No encuentro por acá la clase. Me he perdido la clase. Voy a buscar la clase para docentes, que la he perdido. No sé, Aníbal. Bueno, en lo que trabajamos, o en lo que ustedes trabajan en el curso, entonces yo les voy a mostrar después, tanto los que están agregados como el seguimiento. Pero antes quisiera saber cuántos ya se agregaron a la clase. Que perdí por acá la pestaña donde tenía la clase.
Vamos a ver. Ahora ya la encontré. Voy a compartirles cuántos estudiantes han ingresado. Aquí está. La clase que creamos es de 9º grado. Dice que hay un estudiante. 2 estudiantes hay acá agregados. Y bueno, acá, si ustedes se fijan, todavía no, los estudiantes no han realizado ningún trabajo. Esta es la plataforma o la clase que yo voy revisando como docente, donde voy verificando el trabajo que hacen los estudiantes. Mil disculpas que se me había perdido la pestaña de esta clase justamente. Entonces, bien, retomando un poquito, creamos la cuenta para docentes y estudiantes. Luego, el docente le da la clave a los estudiantes y los estudiantes se agregan a la clase. Luego el profesor puede verificar qué estudiantes o quiénes de los estudiantes se han agregado. Yo espero que se agreguen más. Si alguien tiene alguna consulta para agregarse, puede decirme. Lo importante acá es que se agreguen para que puedan participar en el taller. Vean ahora, ya tenemos acá, no sé si estoy proyectando, tenemos 7 estudiantes. ¿Ven? Entonces yo espero que se sigan agregando. A veces no aparecen reflejados, le damos atrás y volvemos a ingresar a la clase y ya encontramos más estudiantes que se han agregado. Vean, aquí tenemos ahora más estudiantes. Bueno, toda esta parte es meramente técnica. Ahora sí ya vamos a ver qué nos ofrece la plataforma para trabajar. Me voy a ir al de estudiante, que yo también tengo una cuenta de estudiante para irles mostrando. Entonces aquí tenemos todos los cursos interactivos que ustedes pueden ir desarrollando por sesiones. Vean. Entonces los que ya están en la clase agregados, trabajemos con esto podemos trabajar con secuencias y patrones o círculos IP. Algunas están en inglés, entonces esa sí es una desventaja, pero también hay muchas que están en español. O el que maneja inglés, entonces pueden tomar también los cursos en inglés. Le doy acá donde dice círculos IP, entonces empezamos con la parte introductoria. Si ustedes se fijan, me da un poquito de historia. Desde los inicios, el ser humano ha mirado el cielo y ha tratado de explicar la vida en la Tierra, usando el movimiento de las estrellas, los planetas y la luna. Y luego nos sigue dando una descripción, ¿verdad?, de historia. Luego algo interesante que tiene es que no nos deja seguir si nosotros no hemos completado las actividades anteriores. Al menos que saltemos y no desarrollemos alguna parte. Pero inicialmente este curso no nos permite avanzar si no desarrollamos las actividades que nos va mostrando. Acá en este caso tenemos que conforme nosotros vamos leyendo y vamos trabajando, vean, aquí aparecen unas definiciones que el estudiante las puede ir leyendo y analizando, por supuesto. En este caso, circunferencia dice que es un círculo en el conjunto de todos los puntos en 2 dimensiones a una distancia fija de radio, desde un punto dado que le llamamos centro. Entonces, nos está diciendo que la circunferencia es esta que está acá en blanco y aquí está el punto. ¿Ya? Luego nos aparece un video corto, nosotros lo vemos, y aquí vemos la construcción justamente de la circunferencia. Mire, la porción del plano que está contenida dentro de una circunferencia se llama círculo, es decir, todo lo que está, la parte interna, tomando en cuenta la misma circunferencia. El radio dice que es la distancia desde el centro de un círculo hasta cualquier punto de la circunferencia que lo delimita. El diámetro es la distancia entre 2 puntos y aquí da una serie de definiciones. Y luego entonces aquí aparecen algunas cosas entre signos de interrogación y nos dice: el diámetro es la distancia entre 2 puntos opuestos en una circunferencia. Atraviesa el centro del círculo
y su longitud es de 2 veces el radio en este caso, ¿no? Entonces, ustedes se fijan en la parte derecha inferior, siempre nos da un mensaje como que qué bien, excelente, va por buen camino. Ahora, cuando ya completamos esto, nos aparece la siguiente actividad. Nos aparece una serie de circunferencias y aquí lo que está diciendo es que todos los círculos son semejantes y si queremos ver la definición de semejante, porque si no la conocemos o si el estudiante no la conoce, entonces le da clic acá y le aparece la definición. Lo mismo de traslaciones, de dilataciones, que son los conceptos que en este caso están involucrados. Y luego aquí me da una señal que lo que voy a hacer es justamente ir colocando, vean la circunferencia que tenemos aquí. Luego, a veces la plataforma me va dando lo que continúa, pero si en este caso, si me queda estancada, entonces lo que yo tengo que hacer es, si no me aparece nada más para continuar, entonces yo le doy donde dice saltar al siguiente paso. Vean acá. Entonces aquí me va dando más información, me dice qué es circunferencia, qué es diámetro, si yo quiero conocer eso, esos conceptos, me dice qué es pi o qué significa pi, y luego me aparece justamente pi con una serie de decimales. Recuerden que el curso que estamos trabajando es con pi. Bueno, y luego continuamos desarrollando las actividades. Aquí me está diciendo que yo desarrolle esto, entonces lo que tengo en esta circunferencia es justamente, al desarrollar la circunferencia, en la recta numérica simplemente tengo la distancia de pi, o la longitud pi. Entonces, a medida que se desarrolla la circunferencia, es decir, a medida que se desarrolla esta circunferencia, puedes ver que la longitud es exactamente pi, ¿verdad? Pero supongamos que yo no me percato de eso y le doy 2pi, entonces en la parte inferior me aparece un mensaje y me dice, eso no se ve bien. En otras palabras, me está diciendo que está mal. Entonces, regreso y ahora, si le doy la opción correcta, entonces me dice, bien hecho, ¿no? Y a veces me aparecen hasta unas figuras animadas acá. Luego, continuando, dice, de la misma manera, dado un círculo con radio R, la longitud de su circunferencia es 2πr. Entonces dice brillante, ustedes ven que aparece acá algunas figuras animadas, que de una u otra forma es lo que busca esta plataforma, que aparte de que la clase sea interactiva, es entonces que el estudiante se pueda motivar. Luego ven acá algunas imágenes, dicen los círculos son perfectamente simétricos y no tienen puntos débiles como los vértices de un polígono. Esta es una de las razones por las que podemos encontrar en todas partes de la naturaleza. O sea, estas son algunas de las aplicaciones o representaciones del círculo que nosotros podemos encontrar. Luego acá aparece continuar. Entonces, fijan, esto es como de ir, de observar qué es lo que sigue. Y en último caso, si la plataforma nos queda estancada, entonces nos vamos a la parte final y le damos saltar al siguiente paso. Pero mientras tanto, nosotros solo vamos siguiendo. Fíjense, un triángulo, un cuadrado. Aquí nos da el área, la circunferencia, el pentágono, nos da el círculo. Esto son otras figuras como para nosotros ver en realidad cuáles son las características o los elementos de un círculo, del área. Luego acá tenemos que la única diferencia, debido a que los círculos son curvos, tenemos que usar algunas aproximaciones. Entonces, si nosotros le damos clic acá, vemos que aquí nos dice, si aumentamos el número de cuñas o de partes, en este caso serían sectores, ¿verdad? De esta forma comienza a parecerse cada vez más aún. Vamos a ver, aquí hay 6. Si le damos más,
Entonces, le damos más, más y más. ¿Qué forma va teniendo? Vean. Le damos más y más. Bueno, tiene un límite hasta 30, entonces vemos que eso que la figura que se va formando tiene forma de un rectángulo. Ahora la altura del rectángulo, me está preguntando que si cuál es la altura del rectángulo. Entonces, regresemos acá para que podamos ver. O podemos darle otra vez al simulador acá. Y vemos que los segmentos justamente va a ser la altura del rectángulo. En este caso sería entonces bueno, como los arcos están o los sectores están delimitados por el radio, entonces acá la altura del rectángulo va a ser justamente el radio, ¿no? Entonces aquí dice buen trabajo. Dice el ancho del rectángulo es igual a ¿qué? Vean, si yo le doy la circunferencia, entonces me dice que algo no está bien. O en otras palabras, está mal. Si yo le doy la mitad de la circunferencia, entonces me aparece un mensaje, excelente. Quiere decir que esa es la respuesta correcta. Bien, ahora, si le damos al siguiente simulador, vemos que acá se forman rectángulos. Y si yo quiero formar más rectángulos, acá, vean. Entonces dice, esta forma comienza a parecerse cada vez más aún. Que si ustedes ven la forma, cada vez se parece más a un triángulo. Bien, ya vamos a terminar la parte de la introducción y luego ustedes después pueden, en aras del tiempo, pueden explorar cualquier curso. Después de la introducción aparece grados y radianes, después está tangentes, cuerdas y arcos, después está el teorema del círculo. Bien, entonces, no sé si le dan dando seguimiento a la introducción. Yo ya voy a ver en la clase del maestro el avance que ustedes han tenido. Entonces acá dice la altura del triángulo es igual a, si le damos el diámetro de la circunferencia, esto seguro, está seguro de eso. En otras palabras, puede hacer que no esté en lo correcto. Si le damos circunferencia, dice inténtalo de nuevo. Cuando yo no doy con la respuesta y le doy varios intentos, lo que me muestra la plataforma después de una serie de intentos fallidos es algunas pistas o algunas alternativas de las posibles respuestas. Entonces, si le damos radio, entonces me dice increíble, estamos en lo cierto. Bien, creo que por aquí va finalizando la parte de la introducción. Luego vendría la siguiente parte, grados y radianes, la siguiente parte, tangentes, cuerdas y arcos, después los teoremas del círculo, polígonos cíclicos. Entonces, lo bueno es que el curso está separado por secciones, entonces en 15 o 20 minutos pueden trabajar la introducción, 15 o 20 minutos la siguiente sección y así sucesivamente. Conforme vayan adquiriendo práctica en estos cursos, en lo que va proponiendo cada uno de los cursos, entonces ustedes pueden ir trabajando de manera más rápida. Voy a dejar de compartir pantalla para mostrar la clase de maestros. Vean acá, no sé si estoy proyectando en la pantalla. Entonces me voy aquí en la clase que creé, que fue 9º grado. Si yo quiero crear más clases, entonces aquí tengo la opción para seguir creando clases. Eso no sé si lo dije en su momento. Entonces miremos el seguimiento con el permiso de los participantes. Por ejemplo, a Alejandra, miren, Aguilar, creo que Aguilar. Alejandra Aguilar trabajó la parte de introducción.
Aquí en la parte me dice qué tanto trabajó en un circulito, me va dando el seguimiento también. Ustedes como participantes pueden ver en las opciones que están en la izquierda, en este caso, en la clase esta que están trabajando, donde dice introducción, ahí les va rellenando un círculo con la parte que van avanzando. Miremos los demás participantes. Miren acá. Por ejemplo, Catherine ya va bien avanzada. Verónica Canales ya va trabajando. Y aquí también les da el tiempo que han dedicado a trabajar o a desarrollar el curso. Luego vemos acá, por ejemplo, Cristian, que ya va bien avanzado. Seguramente con unos minutos más, entonces culminan esta parte introductoria. Y bueno, eso es la dinámica de los cursos. Luego presenta actividades y lo más interesante de todo que yo les comenté, y por eso hemos dejado más espacio para la parte de la pizarra, es justamente que esta pizarra es bastante interactiva. Doy espacio por si hay preguntas y respuestas para luego darle el lugar a mi compañero Aníbal. Vamos a ver el chat, si tiene algunas preguntas. Hay una acá que dice ¿qué crear? ¿Qué crear una cuenta para maestro y otra cuenta para ser estudiante? Bueno, en cuanto a esa pregunta, recalcar. Si yo soy docente, entonces yo tengo que crear mi cuenta para docentes, luego voy a crear las clases y luego les voy a, si los estudiantes no la conocen, los estudiantes de mi clase, entonces les voy a pedir que crean una cuenta como estudiantes, luego yo les voy a facilitar la clave para que ellos la agreguen y entonces eso sería. Yo como profesor simplemente necesito una cuenta para maestro para ver lo que el seguimiento, para darle seguimiento a lo que los estudiantes van trabajando. En el marco del taller yo abrí una cuenta para maestros y también abrí una para estudiantes para explicarles cómo el estudiante crea su cuenta y cómo el estudiante va trabajando los cursos. Por acá me preguntan también que hay una opción para los que trabajan en Classroom, en efecto, donde dice agregar estudiantes, ahí también aparece la opción que usted puede transportar los estudiantes que tienen matriculados en Classroom directamente a las clases que tienen Matigo. No sé si se me quedan algunas preguntas acá. Creo que la clave de la clase lo había mandado inicialmente solo a una persona. La plataforma está para móvil. Sí, también la pueden trabajar desde el teléfono. No es una plataforma pesada, también es gratuita, ¿verdad? Por supuesto, si queremos tener acceso a más recursos, como toda plataforma, entonces ya hay que pagar una licencia. Pero de manera gratuita hay una cantidad enorme de recursos, de actividades, juegos, incluso hay lecciones ya diseñadas en las cuales nosotros tenemos acceso. Dice, ¿el maestro puede agregar contenido de su preferencia o ya está dado todo el contenido? Ya está dado todo el contenido. Es decir, no puede agregar contenido. En este caso, lo que el profesor puede hacer es, si tiene una clase de Classroom, como son los mismos estudiantes que tienen aquí en Matigo, puede descargar las actividades que están acá. Aníbal les va a explicar más adelante cómo van a hacer eso. Incluso si yo doy clase y utilizo la pizarra, yo puedo descargar la pizarra en PDF
como la de Google Meet, por ejemplo. Y lo que puedo hacer es subir esa pizarra o ese documento de la pizarra que utilicé a Classroom. Lo mismo las grabaciones, yo las puedo subir en Classroom. Es decir, yo puedo descargar todo lo que haga en Matthew y lo puedo agregar a Classroom o a otra plataforma donde ustedes trabajen con estudiantes. Bueno, creo que estas son todas las preguntas. No sé si se me escapó alguna. Licenciado Eliu, creo que Sí. maestro Marco estaba levantando la mano, entonces no sé si gusta que le habilitemos el micrófono. Con gusto, maestro. Dígame, profe Marco. Buenas tardes a cada uno de ustedes, compañeros. Me parece muy interesante lo que es esta plataforma. No sé si me escuchan. Me parece interesante lo que es la plataforma. Tengo una consulta. Por Sí, sí. ejemplo, bueno, tenía dos consultas. La primera ya me la contestaron, que es en relación a que la plataforma se presta solo a hacer las actividades que están en la plataforma. Es decir, que uno no puede agregarle actividades nuestras. Pues ya lo contestaron. Y la pregunta dos es si uno pudiera interactuar con los alumnos de forma, digamos, en línea, pero en forma real, ya sea para hacer exámenes o para trabajar en actividades de forma real. Esa sería mi consulta. Digamos, tener alguna sesión con los jóvenes, decirles conectarse a tal hora a la plataforma para interactuar. Y también si se pudiese hacer exámenes en esa plataforma. Esa es mi consulta. Sí. Sí, bueno, en estos cursos ya están diseñados solo para trabajar, ¿verdad? No puede interactuar directamente, pues digamos, virtualmente como estamos acá con los estudiantes. En el caso de la pizarra, en ese caso Aníbal les va a explicar que ahí sí pueden hacer algunas actividades de la manera que usted lo está consultando, donde puede haber interacción de maestro y estudiantes durante la clase cuando utilizan la pizarra de esta herramienta o de esta plataforma. Gracias, Marco. Bien, entonces ahora doy lugar a mi compañero Aníbal. Muchas gracias. Estamos trabajando en la misma computadora. Muchas gracias, licenciado Eliu. Licenciado José Aníbal, ¿estamos listos? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, gusto en saludarles. Mi nombre es José Aníbal Contreras y voy a continuar con esta segunda parte del taller que es acerca sobre la pizarra de la plataforma que estábamos hablando. El nombre de la pizarra es Polypad y como estábamos comentando, sí es una parte de la plataforma que permite un poco más de interacción entre el estudiante y el docente. La parte que mostrábamos de los cursos es básicamente, el docente básicamente puede llevar un control de los cursos que el estudiante ha completado, cuáles cursos, si los completó en su totalidad, en cuánto tiempo, pero no permite una interacción fluida con el estudiante ni tampoco permite que nosotros propongamos nuestros propios contenidos como podría pasar en Classroom. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la pizarra. La pizarra sí ofrece una posibilidad más de que haya interacción. Entonces yo creo que pueden ver la pizarra. Si en algún momento la pizarra se congela o algo, me pueden notificar. En este caso estamos viendo el aula que se creó, vemos la participación de ustedes, vemos el curso que completaron, en qué porcentaje
y en cuánto tiempo. Y podemos ver aquí que tenemos otros cursos que también se puede hacer lo mismo con ellos. Y como nos comentaba el licenciado Eliu, una desventaja de esto es que algunos cursos están en español, otros están solamente en inglés, y otros cursos no están, otros cursos están en construcción porque es una plataforma relativamente nueva, entonces tenemos esas pequeñas limitantes. Entonces vamos a pasar a la pizarra, que es el panel de Polypad, y vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho en esta actividad pasada. Voy a trabajar en Polypad, voy a explicar algunos elementos, luego les voy a enviar una pizarra que ustedes pueden, en la cual ustedes pueden resolver un problema, y luego me envían la pizarra, así como nosotros le enviaríamos una pizarra a un estudiante con alguna actividad, alguna asignación, y esperaríamos que el estudiante nos devuelva la pizarra para que pueda ser revisada y calificada por nosotros. Entonces me voy al panel de Polypad. Nos vamos a esta pestaña, aquí arriba que menciona Polypad, entre cursos y actividades. Luego en la pizarra Polypad nos va a aparecer una pizarra virtual que tiene algunos otros elementos diferentes a las demás pizarras virtuales. Al inicio de la pandemia siempre me preguntaba por pizarras que pudiesen ser, podríamos decir, aptas para la enseñanza de la matemática, debido a que algunas pizarras no son muy amigables, por ejemplo. Hay pizarras que no permiten que se incluyan imágenes. Hay otras pizarras que solo permiten que se incluyan imágenes y se paga una licencia. Y también pizarras, por ejemplo, donde si para enseñar un tema de matemática necesitamos, por ejemplo, una recta o un plano cartesiano, eso es algo que hay que hacerlo en la pizarra unos 10 minutos antes de la clase, o si lo hacíamos en la clase tomaba un tiempo considerable. Es decir, que la mayoría de las pizarras no son pizarras realmente construidas para enseñar matemáticas. Y eso es algo que sí podemos decir de Polypad, de Mathigone, que sí es una pizarra específicamente para la enseñanza de la matemática, aunque también se puede orientar y adaptar para otras áreas. Entonces, estamos en Polypad, vamos a explorar qué opciones nos ofrece Polypad. Primero nos ofrece una barra aquí abajo, donde tenemos el cursor para poder seleccionar. Tenemos alguna herramienta de dibujo, donde tenemos un lápiz con el cual podemos trazar. Esto puede ser más eficiente utilizando una tableta gráfica como pizarra, aunque si uno tiene práctica realmente en el panel, pues con un poco de práctica creo que se podría ajustar un poco la escritura. Tenemos también un marcador, tenemos un resaltador y tenemos una regla. Esta regla no nos es útil para medir, simplemente para trazar líneas rectas, pero más adelante vamos a ver una recta que sí se nos puede facilitar para realizar mediciones. Entonces tenemos estas herramientas que se muestran aquí. También tenemos por aquí algunas herramientas de construcción. Podemos trazar un segmento, podemos trazar una línea. Por ejemplo, aquí puedo trazar una línea. Y en esa línea, si yo la selecciono con la herramienta de movimiento o con el cursor, podemos ver que ofrece algunas otras herramientas. Por ejemplo, podemos identificar su punto medio, que es el que acaba de aparecer aquí. También podemos realizar otras acciones. Por ejemplo, podemos trazar una bisectriz que sea perpendicular, una línea paralela o una línea perpendicular. Y aquí nos indica el largo de la recta. No podemos decidir el largo, simplemente nos indica el largo de la recta que nosotros hemos creado. Y en todos los elementos que vamos a utilizar en esta pizarra siempre nos van a aparecer estos dos botones, que es para realizar una copia o para eliminar. Seleccionando este segmento, pues también podemos cambiar el color. Siempre podemos cambiar el color de los elementos que estamos utilizando. En este caso podemos utilizar un color naranja, casi rojo. Entonces, esto es básicamente lo que ofrecen estas herramientas de dibujo. Luego tenemos una caja de texto donde podemos ingresar texto. Por ejemplo, podemos ingresar letras. Estas letras nosotros podemos hacerlas más grandes, podemos hacerlas más pequeñas. Si seleccionamos el cuadro donde hemos incluido el texto, utilizando estas dos herramientas de menor y más grande, podemos ampliar el tamaño de la letra o podemos disminuir. Podemos hacer que la letra tenga un estilo en negrita o itálico. También lo podemos subrayar. Y como les había mencionado previamente, podemos realizar copias podemos eliminar. Además de que esta herramienta de color siempre nos va a permitir cambiar el color de los elementos que estemos manipulando. En este caso, como estamos manipulando texto, podemos cambiar su color. También tenemos una herramienta para ingresar ecuaciones que realmente no es
no ofrece un abanico muy amplio de opciones, solo ofrece 3. Ofrece el espacio para poder ingresar una fracción, que es el primero que se muestra. También ofrece el espacio para poder ingresar una potencia. Entonces podemos escribir, por ejemplo, 2 elevado al cuadrado. Entonces, si seleccionamos esta parte que dice exponente, estaremos elevando al cuadrado. Y también sobre cómo ingresar una raíz. En este caso estamos ingresando la raíz sin el exponente. Vamos a hacer clic en otro lugar. Aquí podemos escribir una raíz. Entonces, vemos que ingresamos específicamente una raíz cuadrada. Con respecto a esta herramienta de ecuación, como les comentaba, no ofrece muchas opciones, solamente estas 3 que tenemos. Bueno, vamos a borrar lo que tenemos. Para ello podemos usar el borrador que aparece aquí. O podríamos tener otra opción. Podríamos seleccionar todo lo que tenemos en pantalla con la herramienta de movimiento con el cursor y luego eliminar. Algo que también podemos hacer en esta pizarra y que no se puede en otras, por ejemplo en la pizarra de Zoom o en otras pizarras que no permite agregar imágenes a menos que se pague una licencia. En este caso sí se puede. Podemos cargar una imagen y aquí podemos seleccionar algunas imágenes que podamos tener. Podemos ver que en la parte derecha de la pantalla aparecen algunas herramientas para alternar la pantalla completa, para deshacer una acción o para regresar. Podemos elegir la cuadrícula que vamos a tener. Aquí podemos ver distintos tipos de cuadrícula. En la configuración tenemos algunas opciones que podemos usar como el tipo de etiqueta, los colores de algunos azulejos o mostrar algunas opciones más avanzadas. Podemos descargar una imagen de la pizarra que tengamos. Esto lo vamos a dejar de último. Y también tenemos las opciones de zoom y opciones de desplazamiento. Pero realmente las opciones que me llamaron más la atención en esta pizarra son las que podemos encontrar aquí. En la parte superior izquierda de la pantalla, donde se mencionan losas, podemos ver que tenemos distintas temáticas: geometría, números, secciones, álgebra, probabilidades y datos, y herramientas y ejes. Y para poner un ejemplo, si hacemos clic en geometría, podemos ver que tenemos algunos manipulantes que podemos utilizar sobre polígonos, polinomios, tangram, azulejos, azulejos de pentágonos, sólidos 3D, herramientas de medición, patrones y arte. Vamos a ver algunos de ellos. Podemos explorar la opción de la sección de polígonos. En polígonos tenemos un triángulo que podemos arrastrarlo a la pizarra y podemos ver que lo tenemos aquí. En este triángulo podemos tener algunas opciones. Si lo tomamos de arriba, lo podemos girar. Podemos darle la vuelta, que en este caso no tendría mucho sentido porque es una vuelta tipo espejo. Entonces, como es un triángulo equilátero no tendría sentido, pero yo creo que aquí sí es un poco más visible. Y podemos realizar algunas herramientas de corte. La figura no la dan así, pero podemos realizar un corte en caso de que sea necesario. Entonces aquí puedo realizar este tipo de corte. Y de ese triángulo tengo 2, que ahora ya son separables. Pero podemos revertir eso también. Podemos volver a unir las piezas. Podemos seleccionar ambas piezas. Y en la opción donde dice entrar, volvemos a obtener un solo polígono. Vemos que tenemos otros, por ejemplo, un cuadrado. Aquí tenemos un cuadrado. Con el cuadrado podremos hacer cada una de las cosas que hemos mencionado. Además de que siempre podemos cambiar el color. Y con este cuadrado vamos a intentar hacer algo diferente. Con este cuadrado vamos a crear algunas copias. Vamos a crear aquí algunas copias. Y vamos a tratar de ubicarlo de tal manera que quede como una plantilla para construir un cubo. Por ejemplo, es la clásica plantilla que se ubica en cuadrado de esta manera y que uno puede plegar. En este caso, si esto estuviese impreso y nosotros buscamos la manera de plegarlo, podríamos obtener un cubo. Podemos hacer también eso mismo en la pizarra. En este caso, como ya ubicamos de manera correcta cada uno de los cuadros, podemos seleccionar todo. Y tenemos 2 opciones. Podemos simplemente unirlos para que nos quede una especie de cruz como está aquí. O podemos seleccionar todo y seleccionar la opción que dice red plegable. En este caso, nos convertirá esto como una plantilla para crear un sólido 3D. Si damos clic en red plegable, vemos que se nos crea un cubo, se nos crea este sólido en 3D, en el cual nosotros podemos plegar y desplegar
Y un fin didáctico de esto podría ser ilustrar la construcción de un cubo. Entonces vemos que podemos podemos hacer que un estudiante entre a la pizarra y que trate de diseñar una plantilla de tal manera que se construya un sólido 3D. En el caso de que sea posible, por ejemplo, si yo coloco ese triángulo ahí y yo selecciono todo, no me sale la opción de red plegable porque en este caso no puedo construir un sólido, o al menos un sólido de los que típicamente utilizamos. Por ejemplo, en este caso, solo me da la opción de entrar, que es unirlo en uno solo, que nos queda esa especie de flecha. Eso podemos hacer con cada uno de los polígonos y bueno, además tenemos esta opción de polígono, que es para crear un polígono irregular, que no es de los que se muestran aquí. Entonces podemos mover los vértices de la manera en que nosotros lo necesitemos. Y una vez que nosotros hayamos creado el polígono que necesitamos, podemos dar clic en reparar vértices, que esto lo que hace es fijar los vértices para que tengamos ese polígono y no se mueva. Y de nuevo, con este polígono podemos aplicar todo lo que vimos pasos atrás. Podemos darle la vuelta, podemos crear cortes, podemos crear copias, podemos cambiar el color, entre otras opciones. Entonces, voy a borrar los polígonos para explorar algunas cosas más. Además de los polígonos, tenemos estos poliominoes, que son como figuras de Tetris. Entonces, tenemos estas figuras a disposición para cualquier tema que nosotros creamos conveniente. Tenemos también piezas de Tangram clásico, y este Tangram que tiene una forma de huevo. También tenemos algunos tipos de azulejos. Aquí hay algunos azulejos, pues, que podemos utilizar para otros tipos de temas. Tenemos aquí unas hojas, aquí una especie de flor con forma de estrella. Aquí tenemos algunas hojas más. Entonces, son elementos que probablemente por ahora no sepamos para qué los ocupamos, pero que están ahí a disposición para cuando nosotros los ocupemos. Y son elementos que ya provee la pizarra, no tenemos que buscarlos, por ejemplo, en Google y buscar una imagen que no tenga fondo y tratar de incluirla, sino que ya se ofrece aquí. Siguiendo en esta sección de geometría, que no hemos pasado a las demás, tenemos los sólidos 3D, que ya hemos explorado un poco. Por ejemplo, tenemos un tetaedro, el cual podemos girarlo, podemos rotarlo para explorarlo. En este caso tenemos aquí el tetraedro, y como les comentaba, podemos siempre realizar las mismas acciones anteriores. Podemos desplegarlo para que podamos observar la plantilla, o en este caso la figura en 2D que nos produce este sólido. Puede pasar lo mismo con el cubo, solamente que con el cubo pues ya lo habíamos construido utilizando los cuadrados. Pero las mismas opciones, podemos mostrar la construcción del cubo y podemos desplegarlo si necesitamos tomar los cuadrados por aparte. De igual manera, podemos cambiar el color y todo lo que les había mencionado previamente. En este caso, si nosotros queremos construir un sólido, no tiene que ser un sólido completo realmente. Por ejemplo, si yo tomo aquí este cubo, perdón, este cuadrado y este cuadrado, pues esto no me va a formar un cubo. Pero si yo utilizo la herramienta de red plegable, va a tratar de formar un sólido, que en este caso es como un cubo incompleto. Entonces, vemos que tenemos esta herramienta que podemos utilizar con los polígonos y también con los sólidos en 3D. Aquí tenemos algunos más, como el octaedro, dodecaedro y cosaedro, y algunos otros poliedros, como el prisma y la pirámide. Una vez visto esto, vamos a pasar a las herramientas de medición, pero para poder explorar las herramientas de medición vamos a agregar algunos elementos aquí, vamos a agregar algunos polígonos, vamos a agregar un triángulo, vamos a agregar un cuadrado y vamos a agregar un pentágono. Si utilizamos las herramientas de medición, podemos ver que tenemos una regla y tenemos un transportador. La regla que les había comentado que tenemos aquí no es una regla realmente, solo es para trazar una línea recta. Pero en este caso la regla sí nos puede servir para medir. Aquí tenemos estas opciones para poder manipularla desde cada lado, y podemos utilizar la regla, por ejemplo, para medir estas figuras. Aquí tenemos un cuadrado, y si medimos este cuadrado podemos ver que el lado mide una unidad. Aquí realmente no especifica si son centímetros y son pulgadas. Eso lo podemos definir nosotros arbitrariamente. En este caso podemos ver que mide una unidad. Podríamos hacer lo mismo con el pentágono. Podemos girar el pentágono o la regla. En este caso vamos a girar la regla. Y si tratamos de medir, vamos a encontrar que el lado del pentágono
tiene una medida de 1 centímetro. Y también tenemos un transportador. Un transportador que, al igual que la regla, podemos hacerlo más grande, podemos hacerlo más pequeño. En este caso agregué este triángulo por la siguiente razón. Este triángulo pues parece equilátero, no tenemos certeza de ello. Entonces podemos medir sus ángulos, podemos ubicar el transportador en uno de sus vértices. En este caso podemos asignarle esta actividad a un estudiante y podemos ver que ese ángulo que estamos midiendo tiene una medida de 60 grados y podríamos probar lo mismo con los otros ángulos. Entonces, este es un pequeño ejemplo sobre cómo podemos utilizar estas herramientas de medición. Vamos a borrarlas para tener espacio para seguir explorando aquí. Igual podemos realizar una copia de un transportador en el caso de que ocupemos más de uno. Y ahí podríamos tenerlos. Vamos a borrar los transportadores y pueden ver una última opción que tenemos en la izquierda donde dice patrones y arte. Aquí tenemos algunos azulejos, algunas piezas de fractales, azulejos de piscina que podemos utilizar. Con esto abarcamos la parte de geometría, pero vemos que en la parte de números también tenemos algunas opciones. Nos preguntan en el chat que si hay alguna manera que se puedan hacer más grandes los polígonos, y no, realmente no hay una manera en que se puedan hacer más grandes los polígonos. Simplemente podemos tomarlo de la manera que están aquí. Por ejemplo, con el cuadrado podemos tomar el cuadrado. No lo podemos hacer más grande. Las imágenes sí, voy a incluir una imagen al final, las imágenes sí se pueden, pero los polígonos no. Lo que podemos es aplicar zoom, que a conveniencia pues nos va a dar la ilusión de que es más grande, pero realmente no, porque si tenemos más elementos en la página, pues los demás elementos también se van a ampliar y al final no estamos haciendo más grande el polígono. Entonces, esa opción no lo ofrece, podríamos mencionarla entre una de las desventajas de esta pizarra. No podemos alterar el tamaño de los polígonos ni de las figuras que nos ofrecen. Bien, continuando con la parte de números, aquí tenemos algunos azulejos numéricos. Vemos que aquí tenemos un cuadro que podemos asociarlo para una unidad. Aquí tenemos una fila de 10 cuadrados. Podemos utilizarlo para enseñar acerca de unidades, decenas, y este cuadro que podemos utilizarlo acerca de centenas. No es así de grande, pero recordemos que había dado zoom, entonces vamos a tratar de volver al tamaño normal. Igual, con estos azulejos tenemos muchas opciones. Podemos separar los azulejos. Vemos que aquí estamos separando estos azulejos. Por ejemplo, este era al inicio, era un cuadrado de 100 unidades. Podemos separarlo unidad por unidad. Y siempre podemos cambiar el color de esto si nosotros lo creamos conveniente, dependiendo de los fines que tengamos. Después de azulejos numéricos tenemos la barras numéricas y marcos. Vemos que tenemos, por ejemplo, aquí algunas barras numéricas como el número 1, el número 2, 3, 4, 5, hasta el número 10. También tenemos por aquí algunas tarjetas, podríamos decir, con números. Solamente esta vez con forma de puntos. Nos preguntan por aquí si permite graficar funciones. Ya vamos a llegar a la parte de funciones, pero no permite graficar funciones. Simplemente nos provee un plano cartesiano y tenemos que graficarlo nosotros, como se dice algunas veces a mano alzada. Entonces, eso sí no nos lo permite. ¿Cómo se podría hacer a veces en GeoGebra? Entonces, eso no es una opción que tengamos permitida aquí. Luego tenemos unas tarjetas de números. Aquí tenemos algunas tarjetas de números con números del 1 al 12. Pero si nosotros ocupamos una tarjeta con el número 998 y no lo tenemos, podemos escribir el número en esta pequeña casilla y se nos genera el bloque de números que tenemos aquí, con el número 998. Pues podemos utilizar números del 1 al 12, yo creo que tal vez no ocupamos más. ¿Para qué podemos necesitar un número que no esté ahí? Ya vamos a ver más adelante. Todas estas herramientas se pueden combinar. Entonces, por ahora vamos a ver esto de tarjetas de números y más adelante vamos a ver en qué nos puede ser muy útil. Luego tenemos estos círculos con factores primos que personalmente se me hizo una herramienta bastante atractiva que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos el 2, que es un factor primo. Aquí tenemos el 3, que es un factor primo. Y aquí tenemos el 6, que no es un factor primo. Pero vemos que el 6 está formado por el color verde y el color naranja, haciendo alusión a que 6 es el resultado de multiplicar 2 y 3, que son factores primos. Entonces, podemos ver eso y más que verlo, podemos manipular esto de tal manera que podamos comprobar que es cierto. Por ejemplo, voy a probar de nuevo aquí, voy a sacar un 2 y un 3. Si yo uno esos dos círculos, estaría realizando la acción de multiplicar. Entonces aquí tengo el factor 2 y si yo lo multiplico con el factor 3, se me convierte en el factor 6 que tenemos aquí.
Entonces podemos hacer eso con cada uno de estos círculos de factores. Por ejemplo, si tenemos el factor 7 y el factor 11, entonces al multiplicarlos se nos va a crear el factor 77 y que contiene la combinación de ambos colores. Una especie de rosa, podría decir, para el color, para el número 11 y púrpura para el número 7. Entonces, eso es lo que tenemos con factores primos. De igual manera, si aquí no hay un círculo con un factor primo que nosotros ocupemos, podemos crearlo ingresando un número en esta casilla. Por ejemplo, si no tenemos, no tenemos el factor 41, podemos ingresar 41, obtenemos el factor 41, y si no queremos que tenga el mismo color que los anteriores, podemos modificar el color que nosotros queramos con cualquier fin didáctico que pretendamos. Esto sería con los círculos de factores primos. Luego tenemos algunos arreglos de puntos que también se me hicieron interesantes. Aquí tenemos un arreglo de 2 puntos y aquí tenemos un arreglo de 3 puntos. Estos arreglos de puntos nosotros podemos combinarlos, así como los círculos de factores primos. Los uníamos para obtener un producto. En este caso podemos unirlos para obtener una suma. Si unimos 2 y 3 se nos crea el número 5. Que es algo sencillo, pero es algo que al estudiante le puede ayudar mucho, ya que primero, el componente visual y segundo, si lo manipula el mismo. Así que podemos hacer esto con los arreglos de puntos. De igual manera, si no hay un arreglo de puntos que nosotros ocupemos, podemos crearlo ingresando en esta casilla el número que nosotros deseamos. Aquí tenemos algunas cuadrículas con números. Por ejemplo, aquí tenemos una cuadrícula para adición y aquí tenemos una cuadrícula para multiplicación. Entonces, aquí en la adición, pues podemos ver que 4 más 3 nos daría 6 siguiendo esta cuadrícula. Y si nosotros seleccionamos algún número de esa cuadrícula, por ejemplo, quiero seleccionar el 4. Ok, permítame, solo coloco esta cuadrícula y luego, si yo selecciono el número 6, que me debería dejar seleccionarlo, pero no lo selecciona, vamos a dejarlo para luego. En esta cuadrícula, si nosotros extendemos estas partes, podemos tener más números de los que se muestran. Y como les había mencionado, también podemos cambiar el color. Por ejemplo, aquí podemos tener un color celeste. Lo mismo con la multiplicación, podemos obtener algunos elementos más y podemos cambiar la dirección. También podemos crear una copia y podemos cambiar el color. En este caso vemos que tenemos 4, si multiplicamos 4 por 1 nos debería dar 4. Y bueno, esto es algo que podríamos utilizar. Hay algo que no pasa ahora, por ejemplo el 3, que me costó seleccionarlo. Una vez que seleccionamos el 3 y si nosotros tenemos más elementos ahí, aquí nos da la opción de resaltar todos los múltiplos de ese número que hemos encontrado. En este caso, como encontramos el 3, si seleccionamos la opción de resaltar múltiplos, vemos que nos resalta los múltiplos de 3, como el 3 y como el 6. Y puede pasar lo mismo con la multiplicación. También tenemos algunas opciones, algunas herramientas adicionales, como un ábaco, algunos puntos explosivos y un cubo de cero. En las fracciones también tenemos algunas herramientas interesantes, como la barra de fracciones. Aquí tenemos una barra de fracciones que representa la unidad. Aquí tenemos una barra de fracciones que representa también la unidad, pero en este caso representa la adición de un medio más un medio, que puede ser muy útil para impartir una clase. Y son herramientas que ya las tenemos aquí, no tenemos que construirlas. Y también podemos aquí separar los azulejos. Por ejemplo, aquí tenemos un tercio y un tercio, pero está junto. También podemos colocarlo verticalmente si lo necesitamos. Entonces podemos separar los azulejos, dándole clic aquí donde dice azulejos, y aquí tomamos parte por parte. Aquí tomamos 2 tercios y aquí tenemos un tercio. Y esto puede ser útil dependiendo sobre cómo nosotros tengamos planeada nuestra clase y cómo pretendamos utilizarlo. También tenemos algunos círculos de fracciones. Tenemos un círculo que representa la unidad. Tenemos un semicírculo que representa un medio y tenemos algunas otras fracciones con las cuales podemos llegar a construir una unidad. Esto puede ser bastante útil para enseñar al estudiante en qué consiste una unidad utilizando fracciones. Por ejemplo, aquí tenemos un tercio, tenemos un medio. Podemos buscar la fracción que en este caso nos haga falta, que en este caso es un medio, y podemos tratar de ubicarla y en ese caso tenemos la unidad. Igual podemos cambiar el color, podemos crear copias de lo que tenemos ahí. Ahora vamos a la parte de álgebra. En la parte de álgebra tenemos un álgebra de azulejos, donde nosotros tenemos algunas herramientas como estas. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, para explicar productos notables. Aquí tenemos algunos términos como x al cuadrado, x por y al cuadrado, simplemente que una representación con azulejos. Y también tenemos una balanza.
Esta balanza nos puede ser bastante útil, por ejemplo, si queremos enseñar algún tema relacionado con ecuaciones. Vamos a ver en qué consiste la balanza. Aquí tenemos una balanza y aquí tenemos algunos elementos, por ejemplo, un círculo y este que es una especie de yunque, que en teoría tienen el mismo valor porque vemos que tenemos un círculo y una estrella en un lado, tenemos una balanza y un corazón en el otro lado y pues la balanza está equilibrada. Pero nosotros podemos asignar podemos asignar que no sea así. Por ejemplo, podemos asignar aquí un círculo, aquí podemos asignar un yunque y podemos asignar un corazón. La balanza no está equilibrada, pero si nosotros seleccionamos la balanza la podemos equilibrar y de esa manera le estaríamos otorgando al círculo el valor del yunque y del corazón. Pero no solamente podemos utilizarlo con figuras. Bueno, voy a quitar esto y lo voy a equilibrar. Podemos utilizarlo con la tarjeta de números que les había mencionado en la parte de arriba. Bueno, aquí está equilibrado. Vamos a utilizar algunas herramientas de números. Pero vamos a dejar esto de último. Vamos a dejar esto de último para alguna actividad que podamos completar entre todos. Antes de terminar, vamos a pasar a la parte de probabilidad y datos. En la parte de probabilidad y datos tenemos algunas monedas, dados. Por ejemplo, aquí tenemos un dado. A este dado le podemos cambiar el color. Y si a este dado nosotros le damos doble clic o le damos clic en aleatorio, podemos ver que se muestra un número al azar. Esto puede ser bastante útil si estamos en alguna clase de probabilidad, de conteo. También tenemos aquí tenemos una ficha que es como una moneda, donde en una cara hay como una silueta de una persona y en otra hay una estrella. Podemos darle clic y en este caso se activa. Tenemos una ruleta uniforme. En este caso, nosotros la ruleta podemos girarlo en esta parte donde dice aleatorizar. Vemos que se mostraría uno de ellos. Y tenemos una ruleta personalizada. En este caso, las porciones no son iguales, sino que en este caso nosotros podemos asignar porciones más pequeñas y porciones más grandes. En este caso, no estoy desde mi computadora, el mouse no me permite, bueno, me cuesta un poco hacerlo, pero en este caso, si seleccionamos el punto, podemos ver que podemos crear podemos crear porciones de ese círculo personalizadas. Esa es la parte con monedas, dados y hileros, pero también tenemos algunos gráficos estadísticos, tenemos algunos juegos de cartas, tenemos algunos dados poliédricos, también tenemos algunos dados no transitivos como estos que están aquí, y tenemos un dominó. Vamos a pasar a la parte de herramientas y ejes. Tenemos un número de línea, que en este caso es una recta numérica. Al ingresar a la recta numérica, podemos tener la recta numérica en horizontal, puede estar en vertical, o podemos también tomar los lados e incrementar los números que tenemos. En este caso, podemos crear aquí unos números, en este caso unos números. Pueden ver que los números negativos están en el lado izquierdo, pero es porque giré la recta. Ahora sí. Ya tenemos la recta normal. Y bueno, si seleccionamos la recta, en la esquina superior derecha tenemos algunas opciones como dónde empieza, el tamaño de paso, tenemos aquí el ancho y las divisiones. Bueno, aparte de la recta numérica, también tenemos un sistema coordenado y les había comentado al inicio que uno de los problemas que tenía, por ejemplo, al utilizar otro tipo de pizarras, es que al dar una clase, solamente la construcción del sistema coordenado llevaba mucho tiempo. Entonces, en este caso ya tenemos aquí un sistema coordenado. Tenemos aquí un plano cartesiano y este plano cartesiano nosotros podemos utilizarlo combinando todo lo que hemos visto. Podemos cambiar el color en caso de que sea necesario. Podemos incluir más números en los ejes, expandiendo los ejes de esta manera. Si queremos solamente tener el primer cuadrante, también podemos hacerlo. Y aquí podemos seleccionar la escala del eje X y del eje Y. En este caso vemos que en el eje X tenemos un tamaño de paso de 5. Este es en el caso con el sistema coordenado. Y una de las preguntas que nos hacían es que si aquí había una posibilidad de graficar una recta o había que hacerlo a mano, hay que hacerlo a mano. No ofrece la posibilidad de ingresar una ecuación o una función y graficarla. Entonces, correcto, al menos que tengamos la imagen, podemos ingresar la imagen.
Bien, y continuando con esto, tenemos aquí mesas, que cuando hablamos de mesas, en este caso se refiere a tablas. Entonces aquí tenemos una tabla donde podemos crear una tabla con el estudiante, una tabla de valores. Estamos graficando una función y aquí podemos crear más filas y aquí podemos crear más columnas. Podemos cambiar el color y podemos escribir en ella. Hacemos clic en cada una de las celdas y podemos escribir. Esto podemos complementarlo muy bien con el sistema coordenado que teníamos previamente. También tenemos algunos relojes. Tenemos algún reloj en tiempo real, que es este que tenemos aquí. Un reloj orientado y un reloj de movimiento libre. Relojes donde nosotros podemos mover la manecilla. Tal vez para enseñar ángulos o para enseñar algo relacionado a la enseñanza sobre horas o algo así. Y también tenemos una última herramienta que es un generador de preguntas. Este generador de preguntas lo vamos a utilizar con alguna actividad que quiero, en la que quiero que participemos todos. Por ejemplo, vamos a crear una actividad. Vamos a irnos a la balanza. Voy a tener una balanza y voy a plantear una ecuación. Voy a plantear una ecuación y vamos a ir a la parte de números, a la parte de tarjeta de números y vamos a seleccionar estos azulejos. En esta ecuación vamos a tomar que en el lado izquierdo vamos a agregar el número 3, en el lado derecho el número 8. Ok, y aquí, por ejemplo, quisiera ingresar la X para tener un azulejo con la letra X, pero como X es un número, no me lo permite. Así que vamos a utilizar alguna figura como incógnita. Entonces nos vamos a ir a la parte de álgebra, que es donde estaba la balanza, y vamos a tomar como incógnita la estrella. Vamos a escribir aquí la estrella. Y bueno, esto no es una ecuación. Entonces tenemos que equilibrar la balanza para que esto sea una ecuación. Y supongamos que queremos asignarle esto a un estudiante, que el estudiante encuentre cuánto vale la estrella. Entonces vamos a diseñar esta actividad. Va a ser una actividad sencilla por cuestiones de tiempo. Vamos a ingresar aquí una pregunta o un enunciado que diga encuentre el valor numérico de la estrella. Parece que no estoy escribiendo, pero creo que hay algo ahí interfiriendo. Aquí está, encuentra el valor numérico de la estrella. Vamos a hacer esto un poco más grande. Tal vez está muy grande, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a colocarle un color negro, en letra negrita. Y podemos dejarlo ahí. Encuentra el valor numérico de la estrella. Entonces, esto es algo que un estudiante puede encontrar. Pero si se lo asignamos a un estudiante, es donde va a responder el estudiante. Vamos a venirnos a la parte de herramientas y ejes y vamos a ingresar un generador de preguntas. Y aquí podemos colocar el generador de preguntas, que es donde va a ir la respuesta. Pero si queremos explicarlo un poco más, vamos a tomar la estrella. Voy a crear una copia. Voy a colocar aquí la estrella. Y voy a colocar un signo igual por acá. Solamente para que se note la instrucción. Voy a hacer un poco más grande ese igual. Voy a tomarlo. Y aquí técnicamente le estaremos diciendo al estudiante que allí introduzca el valor de la estrella. Entonces yo creo que a esto no le falta nada. Solamente que aquí el estudiante técnicamente lo haría adivinando. Vamos a tratar de darle al estudiante algunos elementos de los cuales él se puede auxiliar. Voy a darle algunas tarjetas de números. Por ejemplo, si nosotros resolviéramos esto, ¿cómo lo resolveríamos? Yo creo que sería restando 3 en ambos lados de la ecuación. Entonces, voy a ingresar una tarjeta 3, solo que esa tarjeta está en positivo. Podemos negarlo. Aquí nos dice negar y nos lo convierte en negativo 3. Entonces yo creo que aquí tenemos la actividad. Podría hacerse un poco más elaborada, pero yo creo que por ahora nos puede servir para los propósitos del taller. Tenemos esta actividad y voy a tratar de asignarla. Se la voy a asignar a la cuenta en la cual estuvieron trabajando con el licenciado Liu. Les va a aparecer por allí y ustedes van a poder contestarla. Para poder asignarla, ahora estoy en la cuenta docente, para poder asignarla voy a ir a archivo. Voy a colocarle un nombre, voy a colocar actividad 1, puede ser cualquier otro nombre, y la vamos a guardar haciendo clic en salvar. De esta manera la actividad ya se guardó. Ahora, la actividad ya se guardó, pero no la ha asignado a la clase. Entonces nos vamos a ir a la pestaña de clase, vemos que aquí tenemos 9º grado, y aquí lo asignamos. Y esto ya ha sido asignado. Si ustedes entran a Polypad, les tiene que aparecer esto. Voy a entrar a la pestaña de estudiante para que tratemos de ingresar todos y podamos participar aquí. Solamente que todavía no lo hagan, hay algo que se me olvidó. No he asignado cuál es la respuesta correcta aquí. O sea, ustedes van a ingresar una respuesta, pero no va a haber una validación de la respuesta. Entonces vamos a ingresar la respuesta.
En este caso, bueno, la respuesta sería 9. Perdón, sería 5. Ingresamos 5, que sería el valor de la estrella, y en este caso ya queda guardado que el valor de la estrella sería 5. Si ustedes ingresan 5, le va a tomar como correcto. Si ingresan otro número, no. Simplemente lo voy a volver a guardar porque hice un cambio. O sea, aquí lo guardé y voy a anular la asignación por si en algún caso no se guarda. Entonces ya se quedó guardado con eso, le damos guardar, vengo a la clase, lo asigno y ya les tiene que aparecer a ustedes, ya pueden contestarlo. Voy a pasar a la pestaña de estudiante para que podamos contestar. Esta es la pestaña que les debería aparecer a ustedes. Ustedes pueden ir a la pestaña de Polypad, no les va a aparecer nada al inicio, pero nos vamos a la pestaña de archivo. En biblioteca tenemos una carpeta de asignaciones y vemos que ahora ya aparece la actividad 1. Entonces, la actividad 1 les debería aparecer a ustedes en esa parte para que la puedan contestar. Entonces, vamos a darle clic a la actividad 1. Y luego en esta opción. Y vemos que ya aparece la actividad que diseñé en la otra pestaña como docente, solo que ahora aquí me aparece como estudiante. Y ustedes pueden resolver eso e ingresar aquí. Pueden resolverlo mentalmente, pero lo que yo buscaría es tratar de encaminar al estudiante que utilice este cuadro, tal vez colocando alguna instrucción más. Podemos tomar este cuadro, voy a crear una copia, y podremos hacer lo siguiente. Por ejemplo, si este negativo 3 yo lo combino con 3, en este caso se me hace 0. Y si yo combino negativo 3 con positivo 8, en este caso se me convierte en 5. Entonces, de esa manera, utilizando estas manipulantes, el estudiante puede ver que el valor de la estrella es igual a 5. Y con eso ya podemos ingresar aquí la respuesta. Yo aquí estoy ingresando al estudiante, esto como estudiante. Creo que el Liu creó el nombre del estudiante aquí como José Mejía. Entonces veo que lo respondí y me aparece ahí una pequeña validación. Y listo. Simplemente como ya lo respondí, voy a guardar una copia. Y una vez guardada la copia, tiene que aparecer al docente. Entonces, como ya lo resolví, voy a volver a la pestaña de docente. Que es esta que tenemos aquí. Y bien, voy a ir a archivo. Vamos a clase. En clase me parece que aún no hay copias de estudiantes, no han enviado copias de estudiantes. Ah, ok, ya lo recargué. Y me aparece aquí una de María Escobar, José Mejía y Yaritza Mejía. Entonces, aquí podemos ver las asignaciones que han sido entregadas. Por ejemplo, podemos explorar aquí el de María Escobar, aparece un 5. Ahí aparecen algunas letras, a veces como que se filtra un poco la codificación de la página, creo. Pero vemos que la respuesta está correcta. También está el de Yaritza Mejía. Y está el de José Mejía, que es la cuenta falsa que podemos decir que creó el licenciado Liu. Solamente que me aparece en este color de naranja porque utilizamos la manipulante virtual que estaba aquí. Pero vemos que aquí nos aparecen las entregas de los estudiantes. En este caso, la entrega de ustedes, que son los docentes que participan en el taller. Aquí nos aparecen algunas más. Y tenemos el de Carla Pérez, Alejandro Pineda, Merlin Rodríguez, Scarlett Sauceda. Podemos descargar cada una de estas entregas haciendo clic aquí en descargar. Y también podemos ocultar el nombre de las entregas que tenemos. Entonces vemos que aquí tenemos el de Jesús Ariel, que esta sería la entrega que hizo él. Tenemos el de Yaritza Mejía, José Mejía, entre otros. Para terminar con lo de la pizarra, simplemente vamos a descargar la imagen que tenemos aquí. Vamos a dar clic en descargar imagen, se guarda en formato PNG, lo descargamos y aquí nos tiene que aparecer la descarga. Vemos que aquí nos dice encuentra el valor numérico de la estrella y pues aquí se descargó. Tenemos esta pequeña desventaja que aparece ese pequeño código ahí. Pero bueno, eso ya no está en manos del docente. Podríamos colocar otra manera que el estudiante ingrese una opción. Podría ser con este cuadro de respuesta o el estudiante puede ingresarlo con texto. Simplemente que habría que especificar esa instrucción. Y bien, por último, algo que nos quedó pendiente al inicio era cómo agregar una imagen. Entonces aquí podemos dar clic en cargar una imagen. Mover otras cargas. Y aquí podemos encontrar alguna imagen. Ok, creo que por aquí no tengo alguna imagen por ahora. Vamos a agregar la imagen. Ok, vamos a irnos a imágenes. En imágenes, pues tenemos aquí una fotografía que creo que para ingresarlas en la pizarra no lo utilizaríamos. Entonces, en descarga vamos a ingresar la imagen que acabamos de descargar, que es la que tenemos aquí. Y esta imagen que acabamos de descargar, como les había comentado, la imagen sí podemos modificar su tamaño, cosa que no se puede con
con los polígonos o las otras herramientas, pero con las imágenes sí. Tenemos aquí la imagen, podemos modificar su tamaño, podemos girar la imagen y podemos crear copias. Bien, con esto creo que finalizaríamos en la pizarra con la entrega de las actividades que tenemos aquí. Y bueno, de nuevo, gracias por la participación de cada uno de ustedes que nos ha estado acompañando en cada una de las etapas de este taller. En caso de que haya alguna pregunta o alguna consulta sobre el taller, estaremos contentos de poder colaborar. Muchas gracias, licenciado José. Vamos a llamar a nuestro compañero Lenín y a la maestra Julia que nos apoyen en la parte de preguntas y respuestas. También si los participantes quieren levantar la mano, les podemos habilitar el micrófono, ¿verdad? Claro. Claro, listo. Para que se animen un poquito. Y bien, por mientras, de nuevo, apreciamos mucho y agradecemos la participación y que nos hayan acompañado en este taller. Fue un gusto poder haber compartido este espacio. Bueno, estamos teniendo un pequeñito problema técnico con la licenciada Julia. Les agradecemos su apoyo y comprensión. No hay problema. Bueno, creo que estamos un poquito desconectados con la licenciada y ha tenido problemas con el Zoom. Ok, está bien. Y bueno, leyendo algunos comentarios, por ejemplo, aquí tenemos un comentario de Jesús Pinto que nos menciona que esta pizarra tiene elementos para trabajar casi con cualquier grado. Y sí, realmente tiene razón, casi para trabajar desde, podríamos decir, prebásica, desde los números, hasta trabajar algunas cuestiones de bachillerato, como teníamos el eje coordenado, porque más que todo son herramientas las cuales podemos mezclar o podemos combinar o adaptar a nuestro plan de clase. E igual no solo para matemáticas, por ejemplo, si hay algún docente de alguna clase como naturales
Aunque naturales, pues sí, creo que le podría ser útil algunas cosas de números, pero cualquier otra clase que realmente no involucre estos elementos de matemáticas, la puede utilizar por el hecho de agregar imágenes, o por ejemplo la ruleta que trae. Hay algunas veces que uno como docente sortea entre quién de los estudiantes va a participar, entonces podemos utilizarlo para eso. Es una pizarra muy, muy útil en distintos aspectos. Muchísimas gracias, maestros. En este momento vamos a llamar al licenciado Lenín Centeno, que tiene algo para ustedes, y también voy a solicitar que me habiliten el compartir pantalla. Muy buenas tardes. Pues comunicarles que la profesora Julia está teniendo algunos problemitas técnicos y que voy a proceder a realizar la última etapa de este proceso. Antes de retirarnos y dar por finalizada la actividad, queremos agradecer infinitamente la participación de los dos talleristas que pues le comentaba yo a algunos colegas que incluso yo, que no soy del área de matemática, pues me sentí bastante motivado al estar escuchando y ver las innovaciones tecnológicas que el día de hoy han venido a presentar. En nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Vicerrectoría Académica, la Facultad de Ciencia y Tecnología otorgan el presente diploma de agradecimiento a Eliu Leonardo Mejía Acevedo por su colaboración al impartir el taller Maginton, una plataforma interactiva para la enseñanza y aprendizaje de la matemática, en el segundo Congreso FACIT, Tecnología, Ciencia y Sociedad en Educación Remota, realizado del 13 al 15 de octubre del 2021, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 15 días del mes de octubre del 2021. Firma Magíster Bartolomé Chinchilla, vicerrector académico, Magíster Carlos Aguilar, decano de la facultad, y Magíster Albarrosa González, vicedecana de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Asimismo, también queremos, si me colaboran con el segundo diploma, también le queremos agradecer la participación al profesor José Aníbal Contreras Rodríguez por su valiosa contribución justamente con este taller que ha desarrollado con el profesor Eliu Mejía. Creo que nos hemos llevado un grato aprendizaje y creo que las 2 horas que hemos compartido con ustedes han sido de significancia y creo que todos van a poder aplicar este tipo de herramientas en sus distintos espacios formativos. Muchísimas gracias. En nombre de las autoridades, invitarle a la concurrencia a que nos sigan a través de las distintas redes sociales. Recordarles, estamos por Facebook e Instagram como Congreso FACIT e invitarles a que participen de las distintas actividades que tenemos en esta jornada y los próximos 2 días del encuentro. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde.